Bienvenidos a otra entrevista sobre la libertad. Esta vez estamos con Gabriela Calderón. Ella es ecuatoriana, es columnista del diario El Universo en Ecuador, es además editora del Cato.org y ha estado participando en esta actividad de la Fundación para el Progreso en conjunto con el Cato aquí en Viña del Mar, Chile. Y vamos a conversar sobre un tema que es, bueno, relevante para nosotros en Chile y para el resto de América Latina y que tiene que ver con lo que conversábamos en otra oportunidad con Carlos Sabino respecto al populismo. Tú estás en un país en este momento, Ecuador, que tiene el problema con Rafael Correa y hay un tema que nos parece de particular importancia y es el ataque a la libertad de prensa que se ha realizado en este país. Y nos gustaría que nos expliques cómo se ha dado, porque aparentemente Rafael Correa no ha necesitado aprobar un sinnúmero de leyes nuevas para atacar la libertad de prensa y restringirla. A ver, cuéntanos cómo ha funcionado eso en Ecuador en este último tiempo. A mí me parece un caso muy distinto a lo que ha pasado en la Venezuela de Chávez, por ejemplo, porque para empezar, Rafael Correa llega teniendo una especie de luna de miel con todo el periodismo ecuatoriano. Incluso hasta yo diría que durante el primer año esa luna de miel continuó y hasta la fecha no ha logrado, de hecho es la única ley que el presidente ha propuesto que no ha logrado que se apruebe, que es la ley Mordaza. Nunca ha logrado aprobarla y aún así ha logrado poco a poco ir neutralizando todos los medios de comunicación privados y ha logrado acumular una veintena de medios públicos cuando antes de que él llegue a la presidencia no existía la prensa pública, y de hecho es un error decirle medios públicos porque son medios abiertamente gobiernistas, ¿no? No es comparable con algo como la BBC o como PBS en Estados Unidos, ni siquiera. Entonces, lo que tenemos es un ejemplo de cómo se utilizan leyes existentes, leyes que de hecho existen en muchos otros países de América Latina, para empezar a neutralizar la opinión discordante, empezar a eliminar las voces incómodas y luego decirle a la sociedad que lo único que se está haciendo es aplicar la ley. ¿Y esa perversión viene en la interpretación de la ley o está en la ley misma que no debiera existir a tu juicio? Bueno, la ley que rige actualmente, que se llama la Ley de Radio y Telecomunicaciones en Ecuador, es una ley que fue hecha durante una de las dictablandas. Nosotros tuvimos en los 60s y en los 70s dictaduras militares. Yo conozco y he conversado con periodistas que tienen más de 40 años trabajando en Ecuador y dicen que ni siquiera durante las dictaduras militares han experimentado un clima de censura y de autocensura como el que estamos viviendo ahora. Y es algo que es difícil de entender porque uno tiene la imagen de que las dictaduras militares son algo mucho más duro, pero nosotros tuvimos otro tipo de dictadura militar y ahora tenemos un gobierno civil que utiliza todas las herramientas de un Estado que interviene. Por ejemplo, el Estado gasta más del 50% del PIB hoy en día en Ecuador y tiene un sinnúmero de herramientas para presionar a distintos grupos económicos y sobre todo a todo tipo de medio de comunicación para silenciar cualquier opinión incómoda. Entonces tenemos, por ejemplo, la administración tributaria. El presidente desde el primer año dejó en evidencia que estaba dispuesto a utilizar información muy confidencial de cualquier ciudadano y revelarla al público si es que decían algo que le incomodaba. También han utilizado la autoridad tributaria para empezar a fiscalizar a cualquier empresa que financia opiniones que le incomodan. Claro, también se ha utilizado la ley de radio y telecomunicaciones creada en la dictadura de Rodríguez Lara, que esta ley lo que crea es las concesiones estatales, que es un modelo vigente en gran parte de América Latina, y lo que hace es que le da al gobierno que controla el ente que regula las concesiones, la concesión de las frecuencias de radio y televisión, le da el poder de quitarlas también, ¿no? Y esto lo vimos en el caso venezolano también. Sí. En el caso de Ecuador no se llegó a cerrar un canal como sucedió en Venezuela como RCTV, sino que yo creo que el presidente es mucho más sofisticado que Hugo Chávez, porque lo que hizo fue demostrar que tiene el poder de cerrar un canal si lo quiere hacer. Entonces, hace 3 años mandó una orden al canal Teleamazonas de que tenía que cesar de transmitir su señal y el canal salió del aire por 3 días. Hubo una protesta, digamos, la gente se escandalizó con esto y luego el presidente dijo que era solo, que había reconsiderado y que iba a dejar al canal volver
al aire, pero es una exhibición, de una muestra de, cuidado, esto es lo que puedo hacer. ¿Y los tribunales de justicia? ¿Se puede acudir? ¿Son independientes? ¿Hay algún tipo de protección a la cual los particulares puedan recurrir? Ahí es donde es importante el caso El Universo. El caso del diario El Universo tiene que ver con la corrupción en el Poder Judicial y cómo ésta sirve y es elemental para terminar de silenciar a la prensa. Lo que pasa con la ley de radio y telecomunicación de la dictadura de Rodríguez Lara es que no se incluyó a los medios escritos. Entonces, durante los primeros años del gobierno de Correa se empezó a tratar de silenciar con la compra selectiva de publicidad, porque el Estado es el principal comprador de publicidad en Ecuador. Entonces esa herramienta desde el principio, desde 2007, desde inicios del gobierno de Rafael Correa, ha sido utilizada para castigar y recompensar a distintos medios. También hay la herramienta de cadenas nacionales obligatorias. Desde hace 3 años hemos superado a Chávez con la cantidad de... El presidente ha superado a Chávez con la cantidad de cadenas nacionales. Muchas veces estas cadenas nacionales se transmiten durante los noticieros para contestar información transmitida en ese mismo noticiero el día anterior. Y los canales tienen la obligación por ley de transmitir estas cadenas. Ninguna de esa información transmitida en esas cadenas, que suele ser propaganda también del gobierno, es considerada como propaganda por el Consejo Nacional Electoral, que en otros casos sí controla al resto de los candidatos. Nosotros estamos en medio de un proceso electoral en estos momentos. Y entonces lo que ha pasado es que los medios escritos se escapan de esa regulación existente. Como no tiene esa ley y como no ha logrado aprobar la ley Mordaza, que sí los incluiría, lo que ha hecho es utilizar un artículo de opinión del periodista Emilio Palacio para demandar al diario, no solo al periodista que es autor de la opinión y que firmó la opinión, sino al diario con la teoría de coadyuvación. El abogado del presidente se inventó esto de que la empresa, por publicar el artículo, estaba coadyuvando en el delito de injuria. Empezando porque no hay una injuria en el artículo, el periodista no lo acusó al presidente de nada, si uno lee detenidamente el artículo no hay ninguna formulación de una acusación. Luego viene el hecho de por qué se corresponsabiliza a la empresa de algo que viene firmado, y entonces vino el periodo de todo el juicio contra El Universo, y finalmente se hicieron importantes denuncias en las que algunos asambleístas obtuvieron evidencias de que se había enviado una sentencia al juez del caso escrita por el abogado de la presidencia. Hay una jueza... Para que la emitiera, para que este juez la... Para que el juez la presentara como que él la había escrito. Y la sentencia se presentó el mismo día en que el juez recibió el caso y supuestamente él redactó más de 140 páginas en ese mismo día, antes de las 12 de la noche. También es algo muy difícil de creer. Al juez le pusieron de apodo Speedy González, ¿no? Entonces el problema es que fue una cosa tan evidente. Hubo luego un analista de discos duros que comprobó que se insertó un pendrive en la computadora del juez. Luego hubo una jueza que le ofrecieron participar de este caso y ella lo denunció, salió a decir públicamente que le ofrecieron participar de esto y que ella se negó, y hoy en día ella está exiliada en Colombia. Nada de esto ha sido investigado. Luego tenemos el caso de Emilio Palacio, que fue condenado y él sigue exiliado en Estados Unidos. ¿No hay instituciones funcionando en Ecuador entonces? El presidente de alguna manera está concentrando cada vez más el poder y no hay cómo pararlo. Es que en gran parte esto es lo que la gente ha venido apoyando en los distintos procesos electorales. La última vez que hicimos una consulta popular, el presidente le pidió a los ecuatorianos que le den el apoyo en las urnas para meterle la mano en la justicia por el bien de todos. Y la razón por la que él decía que tenía que hacer esto era por una crisis que tenemos actualmente en los índices de delincuencia y en general la seguridad en las principales ciudades del país. Entonces el presidente dijo, esto de aquí no es culpa de la policía, esto es culpa del sistema judicial que no procesa todas estos delitos y hay impunidad. Entonces ustedes tienen que darme el poder a mí de meterle la mano a la justicia, lo dijo textualmente.
Obviamente no ha habido mejoras en los índices de seguridad, no ha habido un enfoque del gobierno en cambiar algo, cambiar la dirección en las políticas de seguridad. Sin embargo, sí hemos visto cómo se ha utilizado el Poder Judicial para demandar no solo a Diario El Universo, luego demandaron a Diario La Hora, también han demandado a los 2 periodistas que pusieron en un libro los contratos del hermano del presidente con el Estado, que eran contrataciones públicas ilegales. También ha habido demandas contra la revista Vanguardia. La revista Vanguardia le han requisado sus equipos, incluso sus discos duros con información de investigaciones 2 veces. Y antes teníamos en televisión al menos 5 programas de opinión, de entrevistas sobre política y economía. Hoy en día solo tenemos 2. Ahora hay un nuevo Código de la Democracia que es supuestamente el órgano legal que va a regir el nuevo proceso electoral que se inicia oficialmente el 4 de enero y a partir de esa fecha los medios de comunicación escritos y en radio y en televisión no pueden transmitir ningún contenido que sea considerado como algo que ayuda o opera en contra de algún candidato. Entonces, lo que tenemos eso es una especie de censura previa. Entonces, por un lado tienes el miedo que tiene la gente porque se ha mandado el mensaje de intimidar a la gente de que cualquier información que el gobierno tenga o que obtenga a través de cualquiera de sus agencias va a ser utilizada en tu contra. Luego vienen las cadenas nacionales con dedicación personal. Uno de los periodistas, uno de los ex columnistas del Universo, el otro día acusó en Twitter al secretario de Comunicación de la Presidencia de peculado por utilizar, peculado es el delito de malversar fondos públicos, ¿no? Entonces él lo acusó de esto por utilizar fondos públicos para la campaña del presidente en cadenas nacionales. Y el secretario de Comunicación de la Presidencia le contestó amenazándolo con hacerle una cadena nacional. Es algo abiertamente, o sea, digamos, la gente que está dispuesta a opinar, sí hay libertad de expresarse. Tú prendes la televisión y van a haber personas críticas del gobierno. Tú abres los periódicos y siguen habiendo opiniones críticas del gobierno. Pero la gente ya no lo puede hacer sin miedo a represalias, porque constantemente y cada vez más se están volviendo algo normal. Bueno, Gabriela, muchas gracias por esta entrevista que deja mucha preocupación. Hay gente que no sigue mucho este tema de Ecuador con mucha cercanía, obviamente, pero sabemos que es un problema grave y que el presidente Correa lamentablemente no es un demócrata por lo que ha mostrado y esperamos el mejor de los éxitos o la causa de ustedes, que es defender la libertad, y espero que en una próxima entrevista podamos hablar con un poco más de mejores noticias, digamos, de más optimismo. Así sí, que no, ojalá. será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.